Señor, lo puedes hacer, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Conociendo al Espíritu Santo, las acciones personales del Espíritu. Ya vimos, hermano, que el Espíritu Santo consuela, enseña, habla, toma decisiones. El Espíritu Santo se aflige por el pecado. Y hoy vamos a estar hablando, el Espíritu Santo desautoriza acciones humanas. En esto, hermano, en esta acción personal del Espíritu Santo, es donde yo he visto mucho error en el pueblo de Dios. Es donde más a veces nos falta entender las desautorizaciones del Espíritu Santo. Y pues lógicamente, hermano, ahí le ponen a uno desautorizaciones, ¿verdad? Porque ellos le ponen crema a los tacos para que se oiga bonito, ¿verdad? Pero yo le pusiera ahora sí que en una acción del Espíritu, es cuando el Espíritu Santo dice no y ya. Cuando el Espíritu Santo dice no, es una desautorización prácticamente. ¿Y qué es una desautorización? Es una desautorización, hermano, a la acción humana de yo querer hacer lo que yo quiera hacer y el Espíritu Santo decir no. Por más bonito que se mire, por más llamado que se mire, por más donde uno quiera hacer o deshacer, el Espíritu Santo, hermano, si le preguntamos al Espíritu Santo va a decir sí o no. A veces el sí de él uno piensa que se va a cumplir ya, y a veces no. A veces el no de él, hermano, es un no. ¿Por qué? Porque él sabe lo que puede pasar o lo que va a pasar. Y si él no lo quiere, ¿quién soy yo para decirle, oye, espérate, mira? Como estudiante de la Biblia, cuando de repente me meto ahí, hermano, y usted ha visto y usted ha oído, y si me ha oído, usted sabe cómo me gusta a mí estudiar la Biblia, ¿verdad? Cómo me gusta estudiar a mí la Biblia. Con preguntas. Le pregunto a la Biblia, hermano. Y un día me quedé pensando y dije, al ver cómo era el pueblo de Israel, hermano, terco, hermano, terco. Un pueblo, hermano, donde lo sacó con mano poderosa, ¿verdad? El Señor, hermano, del Éxodo, hermano. Los llenó, hermano, los bolsillos con oro, hermano. ¿Y qué fue lo primero que hicieron con lo que les dio Dios? Traerlo y hacer un ídolo. De inmediato, hermano, ya con la prosperidad, hermano, aunque iban de salida, ¿verdad? Hoy ya estoy bien. Lo que me está haciendo Dios es hacer un ídolo, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y el Señor le dice a Moisés, tu pueblo está pecando, baja, ¿verdad? Oye, espérate, pero es tu pueblo. Sí, pero cuando ya me hiciste caso, ¿verdad? Hiciste caso al llamado, también es tu pueblo, lo tienes que ver como tu pueblo. Ese es otro tema, hermano. Y como no me han dado chile relleno, no puedo abundar a más. Y el tiempo, ¿verdad? Entonces, a lo que le quiero llegar al punto, hermano, es que el Señor le dice, ya estoy hasta acá de este pueblo. Te lo acabo todo y te doy uno nuevo. Así se lo dijo el Señor. Te mato a todos y te doy uno nuevecito. ¿Y qué dijo Moisés? No. ¿Qué va a decir la gente? Que los sacaste de Egipto y que los trajiste solo a morir. Entonces yo me pongo a pensar, si a mí me hubiera preguntado el Señor, ¿yo qué hubiera dicho, hermano? ¿Ya? Tal vez usted puede decir, no, yo hace rato ya lo hubiera matado, hermano. O yo tal vez no. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, hermano?
¿Cuántas veces se porta mal, hermano, el hijo de alguien y uno quiere desaparecerlo? Pero cuando se portan los malos de nosotros, ¿qué hacemos? Uno los desaparece. Entonces el amor de Moisés dijo: no, Señor, ¿qué va a pasar? Ok, bueno. ¿Y quién, hermano, provocó, hermano, a que Moisés no entrara a la tierra prometida? El pueblo. Le llenó, golpeó la peña y le dijo: yo te dije que le hablaras. Pero es que ya estaba frustrado. Moisés dijo: ok, no te preocupes, Moisés, no te preocupes, mira, ven para acá. Mira, allá ibas a entrar, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque los no de Dios son no, hermano. Ahora, ¿Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés? No. Estaba probando el corazón de Moisés. Y yo le digo una cosa: ¿cometió un error Moisés? No. En lo absoluto. Porque ahí no pecó. Pero Dios lo quería librar de un dolorón de cabeza, hermano. Pero así lo decidió Moisés, así lo dejó el Señor. Porque el Espíritu Santo, hermano, es muy caballeroso. Le va a decir, pero a veces uno de terco no va a entender. Así como el Espíritu Santo autoriza, también el Espíritu Santo desautoriza. Y eso lo tenemos que tener claro. No todo siempre sí. No todo lo que yo pienso es sí. No todo. Mire, yo vi una hermana que Dios la usó, hermano. La célula se metió en ayuno y oración, hermano. Y sanó, el Señor sanó, hermano, a un niño de cáncer, un bebé que tenía leucemia, una célula. Se hizo un revuelo ahí en la iglesia, hermano. Y después la hermana, hermano, le estaban formando a todos los que tenían cáncer, hermano. Y la hermana orando. ¿Por qué? Porque yo la oí decir: Dios me usa para sanar cáncer. Y yo dije: ya. ¿Y qué cree que pasó? No volvió a sanar uno más. Porque no entendemos que ya Dios te usó en algo, o te está usando en algo, o te salió bien algo. Y a veces uno piensa: aquí es. Y no es así. No es así. El Espíritu Santo es bien cuidadoso. Por eso es importante tener afinado el oído. Si Dios dice sí, hermano, caiga quien caiga, se levante quien se levante, uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, allí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Donde yo he dicho a la gente, ¿verdad? Los que profetizan y profetizan tremendo, nunca se han profetizado ellos mismos. ¿En qué? En las acciones, en lo que traemos por dentro. Entonces, aquí, hermano, en una de las ahora sí, de conociendo al Espíritu Santo, en una de las acciones del Espíritu Santo es que Él va a desautorizar, pero también va a autorizar. O nos va a mandar a hacer algo, y no quiere decir que por allí va a ser todo lo que yo piense y vaya por donde Él me dijo que fuera. Porque el Señor hace cuenta que le dice: hermano, vas a llegar de aquí a, qué sé yo, hermano, de aquí a Forward. Y dice: ok, vámonos para Forward. Pero ¿por cuál se va a ir? ¿Por el 30 o el 20? ¿O por las calles? Yo no sabía, hermano, que si usted agarra toda la Jefferson, hermano, lo saca hasta la Patagonia, hermano. Esa Jefferson está larga, hermano. Por eso cuando la otra que digan: pues no, la Jefferson. Pero ¿cuál parte de la Jefferson, verdad? Que esa Jefferson, hermano, cambia de nombre, pero pasa a Arlington y llega hasta Forward. Entonces hay muchos caminos de llegar a donde Dios nos dijo. Es por donde Dios quiere que nos vaya. Ya le dice: bueno, vete acá por el 30, ¿verdad? Ok, Señor, pero mira, puedo para llegar aquí por Grand Prairie. ¿Qué hago aquí en Grand Prairie? Entonces el Señor, hermano, por donde nos mande, hacia el final que vamos a llegar, se nos van a empezar a atravesar cosas. Uno es para dudar si es de Dios o no es de Dios. Empezar nosotros a cuestionarnos. Pero por eso le vuelvo y le repito: tenemos que estar bien afinados a la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu habla, le damos.
digan lo que digan, hagan lo que hagan. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos puede estar usando de una manera poderosa como esta hermanita. Pero si tomamos ahora sí que el camino, hermano, o nos tomamos atributos, o nosotros pensamos que vamos a hacer algo bien para bien, es donde nos podemos meter en problemas. Como no dice amén, no puedo entrar al primer punto. Ya entendieron. Bueno, mira, hermano, desde un principio el Espíritu Santo empezó a hablar. Desde un principio. Mire lo que dice Hechos 1:8. Un texto bien mencionado, hermano. Tan mencionado que hasta se lo sabe de memoria. Ni para qué tiene que ir a la Biblia. Hechos 1:8. Pero quiero que veamos algo aquí muy lindo de Hechos 1:8, hermano, referente al tema. Dice, ¿sabe qué? Vámonos desde el 7. Espéreme. Perdóneme, hermano, ¿por qué? El 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Si vemos esto en forma cronológica, hermano, aquí el orden de los factores ya altera el producto. Porque primero el Señor nos manda que vamos a recibir poder. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese cuando venga el Espíritu Santo? Y me seréis testigos. O sea, lo primero que dice es que voy a recibir poder. ¿Cómo lo voy a recibir? Por medio del Espíritu Santo. Y después de ahí dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria. ¿Y hasta qué? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es tan importante ese poder, hermano? ¿Y por qué hacemos tanto hincapié bajo ese poder? Porque el Señor así lo mandó a hacer. Porque este evangelio se predica bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, y no bajo el poder de cualquier otra cosa. Hermano, el evangelio del Señor, hermano, la palabra del Señor se predica con poder, aleluya, con la autoridad del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, amén. No podemos ser testigos si no somos llenos del Espíritu Santo. Aunque los nuevos teólogos, hermano, están atacando este punto. Hay gente que todavía piensa, hermano, que no, la llenó el Espíritu Santo, ya Dios los había llenado cuando sopló. Dijo, no, recibiréis el Espíritu y sopló. Pero aquí le está diciendo, y recibiréis poder. ¿Y cuál es ese poder? Uno dice, no, es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo. No, ese es un fruto. El poder aquí, hermano, cuando viene la palabra poder, viene de un griego dunamai, que significa dinamita. Poder explosivo. Necesitamos ese poder primero para poder predicar el evangelio. Yo soy de los que sigo creyendo, hermano, que un ministro que no sea lleno del poder del Espíritu Santo no puede predicar el evangelio. Yo soy de los que creo eso. Porque así lo quise yo, no, porque así lo dice la Escritura. Por eso el Señor dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Quédate allí hasta que seas investidos. Jesús ya los había mandado de 2 en 2, hermano. Ellos ya sabían lo que era ir a evangelizar, ¿o no lo sabían? Pero una cosa es evangelizar con esto y otra cosa es evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Aquí ven el nombre del Señor. Llegaron sorprendidos los discípulos y dijeron, Señor, aún en los demonios en tu nombre se nos sujetaban. No. Y se empezaron a inflar, pero dijo, preocupaos que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? Les dio el tranquilos.
Pero aún así que después de que Pedro fue a predicar, hermano, Pedro en la primer presión salió corriendo y dejó a su maestro. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro, hermano? Jamás se volvió a apartar del Señor. Jamás. Porque ya era un poder dentro de él, hermano. Y también de inmediato que fue lleno del Espíritu Santo, hermano, hubo almas salvas, aleluya. Por eso la iglesia, nosotros, usted y yo necesitamos ese poder. ¿Por qué? Porque ese poder, hermano, nos va a decir dónde vamos a predicar y dónde no vamos a predicar. Hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde no tenemos que ir. Y si vamos por camino, hermano, y se nos atraviesa algo, el Señor tiene que decir: espera, 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 espera. Eso le pasó a Felipe. Felipe, hermano, ese gran diácono de la iglesia. Mire, vaya conmigo a Hechos 8:26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Hechos 8:26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es. ¿Quién le habló ahí a Felipe? ¿Un quién? Un ángel. Y el ángel aquí no obedece, hermano. A Dios. Amén. ¿Y Jesús quién es? Dios. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. El Señor nos puede hablar, hermano, con visiones. Ahorita lo vamos a ver. Nos puede hablar por medio de un ángel. Hay gente que dice: no, hermano, eso era para el Antiguo Testamento, para la iglesia primitiva, ¿verdad? Ya tenemos la revelación de la palabra completa. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo sigo creyendo en eso, hermano. Sigo creyendo que Dios le puede hablar por visión, por un ángel, por el Espíritu Santo. Que en sí ese mismo mensaje viene y proviene de Dios. Cualquier mensaje que me hable, por profecía, por la palabra de Dios, por diferentes métodos, hermano, pero todo viene y desciende del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire lo que sigue diciendo, hermano. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Yo ya he predicado este mensaje, hermano, y si usted se va en Hechos 8:1 y empieza a leer, hermano, usted empieza a ver, hermano, cómo Dios empezó a usar a Felipe, hermano, que aún hasta el Simón el mago se andaba ahí convirtiendo, hermano. Fue tan fuerte lo que empezó a hacer, hermano, el Espíritu Santo con Felipe, que mandaron los apóstoles, mandaron de Jerusalén a ver qué es lo que estaba pasando ahí en Samaria. Y este Felipe estaba, hermano, haciendo milagros, prodigios. Estaba, hermano, en el puro avivamiento, hermano. Pero ¿qué cree? Un adorador, aleluya, que iba a Jerusalén, necesitaba una respuesta de parte de Dios. ¿Y qué cree que pasó, hermano? El Espíritu Santo dijo: ve y desciende. Y descendió. El camino en el 27, hermano, el 26, perdón, que leímos, hermano, dice: el cual es desierto. Gaza era un desierto. De estar predicándole a las multitudes, hermano. Donde estaba haciendo milagros y prodigios, lo llevó al desierto, donde no hay nada. Qué interesante, hermano, que aún más adelante lo vamos a ver, cómo él fue arrebatado. Pero aquí fue una acción que el ángel dijo: de desciende. O sea, Dios le mandó decir: desciende, ve. Pero ¿por qué? Si aquí está, mira, tal gozo, tal fuego, aquí estoy haciendo milagros, prodigios. Ve para donde te estoy diciendo. Pero aquí está el avivamiento. Ve para allá.
Nosotros humanamente, hermano, nos quedamos allí. Pedro, hermano, cuando vio una visitación preciosa, le dijo al Señor: Señor, hagamos enramadas y quedémonos aquí, ¿verdad? Aquí está bien bonito, mire, Moisés, Elías. Uy, no, hombre, aquí está. No, 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 no. Desciende, ve. ¿A dónde? Al desierto, donde no hay nada. Donde no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. De repente se atravesó ahí, 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe. Allá le dijo el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? De las multitudes, hermano, lo sacó a hablarle solo a un hombre. Y aunque estaba ahí en el desierto, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Hay veces, hermano, que uno no entiende por qué Dios nos lleva a un lugar. Y pues vengo aquí para barrerlo de testimonios, hermano. Que a veces yo digo: ¿qué estoy haciendo aquí? Uno no quería estar, ni quiero estar, ni quería venir, ni sé qué estoy haciendo aquí. Yo no estaba como Pedro, hagamos enramadas, no, hermano, yo quería salir, pero uno entendiendo, hermano, las cosas del Espíritu, que el Espíritu te mueve hacia donde vas a estar, porque Dios te necesita para algo. ¿O que el Señor no nos enseñó, hermano, que a veces hay que dejar las 99 por ir por una? Cuando prediqué ese mensaje, no sé si usted estaba aquí, pero que de repente un domingo no está la familia Chavira aquí, o no está el pastor, ¿y quién va a predicar? Pues no sé, a ver quién el Espíritu pone. ¿Por qué? Porque fue por una oveja. A que más de dos me crucifican. Pero su responsabilidad, hermano, es estar en la iglesia. No, mi responsabilidad es hacerle caso al Espíritu Santo de Dios. ¿Me está oyendo o no me está oyendo? Y lo que el Espíritu mande. Lo bonito de Felipe, hermano. Mire el corazón de Felipe, hermano, que en mi rancho les dicen Gelipes. Mire el corazón del hermano Felipe. No le importó. Esa gente estaba tan llena de Espíritu Santo que dijo un ángel: ve, ve, voy. Estoy en el desierto, ok, y luego, oh, mira, ahí va un carro. El Espíritu: acércate. Y se acercó. Y se acercó, ¿por qué acercó? Porque oyó, hermano, oyó. Ay, está leyendo, ¿verdad? Estaba leyendo el profeta Isaías. Y ya le dijo: ¿entendés eso? Y usted ya sabe la historia. Dijo: está hablando de Jesús. Y lo agarró por las escrituras, hermano, al grado de que dijo el eunuco: hombre, esto está bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo: cree en el Señor y serás salvo, ¿verdad? Y ya dijo: aquí esto, ¿qué impide para ser bautizado? Ese hombre iba pero como Fórmula 1. Dijo: aquí, mira, aquí está un charco, ¿verdad? Aquí aviéntame, vámonos. Y se bajaron, hermano, y lo bautizó. Pero mire lo que dice el 39, hermano. Cuando subieron del agua, o sea que ya que los zambulló, hermano, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire, hermano, qué bonito, hermano. Cuando subió el eunuco, y un tal Felipe fue arrebatado, hermano. ¿Y a dónde lo arrebató el Señor, hermano? Sigue diciendo, hermano, el 40, ¿verdad? Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O Cesarea. Porque Cesarea ha sido como Cesarea, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Qué
tremendo, hermano, que fue arrebatado. ¿Y para qué fue arrebatado? Sigue haciendo la chamba, papá. Ya acabaste con uno y sigue predicando con todas las personas. Porque así es el Señor. Mire qué bonito, cuando uno le hace caso al Señor, todo sale bien. Todo se compone. Todo se acopla. Hay oposición, claro. Va a haber barreras, claro. Va a haber dudas, claro. Pero si el Espíritu Santo dijo, ve, ve, aleluya. Si el Espíritu Santo dice, no vayas, no me muevo, hermano. Mire, hermano, vamos a Hechos 10:18. El Señor nos va a mandar a hacer cosas, hermano, que a veces no queremos hacer. Hechos 10:18. ¿Lo tenemos? Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo lo sé. ¿De qué estaba meditando Pedro? ¿De qué visión? Cuando vio el manto descender, hermano, con cuadrúpedos y puras lagartijas, hermano, y cosas que usted y yo, menos el judío, iba a comer. Y el Señor dijo: come. Yo nunca he comido cosa inmunda. Oígase Pedro, hermano, dijo: come, porque lo que yo he santificado no es inmundo. Aleluya. ¿Cuántos eran inmundos y el Señor nos santificó, hermano, con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret? ¿Verdad? Apestábamos a pecado, hermano, pero la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Y Pedro, hermano, medio racistillín, dijo: no, ¿cómo voy a ir? Dijo: no. ¿Cómo voy a ir, verdad? Y pensando en eso, hermano, ya le estaban tocando en la puerta. Clas, 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 clas. Antes de que alguien viniera a decirle, le dijeron, el Espíritu Santo le dijo: ve, porque te buscan 3 varones. Yo los he enviado. No dudes en ir. ¿Por qué, hermano? Porque se iba a atravesar un centurión allí, que lo mandó a llamar. Y toda la casa de aquel centurión recibió al Señor como su Salvador y fueron llenos del Espíritu Santo. No dude usted en ir. Un día mi esposa, vivíamos en Cedar Hill, ahí en la Little Creek Apartments. Y mi esposa pues iba por los dichos, hermano, y los iba a la escuela y nomás cruzando la calle. Y de repente, hermano, yo un día pues como trabajaba ahí, de repente no vi la van, hermano. Y ¿dónde haría mi esposa? Pero aquellos años, hermano, no olvídese que mi esposa traía celular y yo celular, hermano. Estaba caro esos planes. Yo no la vi, dije, bueno. Y antes, hermano, era hasta que llegara la persona o que te llamara. Entonces, sabías dónde andaba. Ahora, hermano, con esa cosa de que ya te traen registrado dónde andas, hermano, y ya puedes contestar, aunque no contestan, ¿verdad? Ese es otro tema. Ya la gente es menos impaciente. Pero aquellos años yo me acuerdo que la vi y dije: ojalá que no haya pasado nada. No me dijo que iba a ir a algún lugar. Yo más me acuerdo que dije: Señor, pues guárdala, ¿verdad? Fui a tocar a ver si había dejado amarrado a mis hijos por ahí. No se los había llevado. Cuando de repente, hermanos, se acabó el día, llegué al apartamento y mi esposa todavía no llegaba. Cuando a ratito llegó. Y yo: ¿dónde andabas, amor? Dijo: pues es que no sé de dónde venía. Ya venía para acá, cuando de repente el Espíritu Santo le habló. Dijo: ve al hospital, vete a tal piso, a tal cama,
Y ahí tengo un mensaje para la que está en la cama. Órale, ¿y qué pasó? A mí que me gusta el chisme, yo creo que a usted no le gusta el chisme. ¿Qué pasó? Pues cuando llegamos, una morenita. Y Daniela en aquellos años, hermano, estaba en pre-K, hermano, kindergarten, que eran nuestros traductores, ¿verdad? Ahí diciéndole a los niños ahí en los garage sales, diles que cuánto menos. Y no, papi, dígale. Nuestros traductores, ¿verdad? No le entiendo a esta vieja, ándale. Como pudieron, hermano, era una morenita. Y mi esposa dice que se paró y dijo, ay, pero yo no sé hablar inglés. Pero el Espíritu la mandó. Y fueron y se metieron. Y hermano, ¿quién en cama le va a decir, no, no quiero nada de Cristo? Es raro el que se va a topar. Pero casi todos dicen, gracias, yo me persino y le rezo y tranquilo, me vio Dios, ¿verdad? Y si mi esposa que oró por ella, se vino otro rostro, hermano, regresó y ya no estaba. Preguntó, la dieron de alta porque Dios la sanó. Pero en ese transcursito yo le hice varias preguntas a mi esposa. Dijo, ¿tuviste duda? Un montón. Entonces llegué y dije, ¿quién me va a dejar entrar? Y si me dicen que si soy familiar o no soy familiar. Y ya estando ahí dijo, ¿quién me va a traducir? ¿Verdad? Pero pues ahí andaba la Danielilla, hermano, y el Abraham pues bien chiquititillo. Entonces mi esposa, hermano, puso había varias trabas. Pero ¿qué cree? Cuando es el Espíritu Santo todo se abre. Todo se abre. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de todo. ¿Qué es lo que pasó aquí con estos varones macedonios? Pedro no entendía, hermano, pero el que sí entendía era el Señor. Ahora, qué bonito es que todo sea así. Que todo, hermano, sea precioso. Que aún ahí en Hechos 13, 2 o 13, 1, 2 y 13, hermano, para sellar todo el contexto. Lo tenemos, Hechos 13, 1. Gloria a Dios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cronológicamente, hermano, usted dice, ya Dios los llamó, los apartaron y se fueron. En cuestión de tiempos, hermano, se cree que no de inmediato salieron, pero de que salieron, salieron. ¿Y quién los llamó? El Espíritu Santo. Y empezó el primer viaje misionero del apóstol Pablo, hermano. El primer viaje del apóstol Pablo, hermano, cuando usted pueda y tenga, hermano, ahí en su Biblia de estudio, busque el mapa del primer viaje misionero de Pablo. Ahí está en el mapa, Dios nos habla bien bonito. Y usted va a ver cómo hace un recorrido así, pero no entra, hermano, hacia Asia, ni menos hacia el Asia Menor. Nada más hace una ruedita así, hermano, y se regresa. Que por cuestión de tiempo ya no le pude investigar cuánto tiempo fue, pero sí fueron varias y se agarró así, hermano. Pero en el segundo viaje misionero, hermano, pasa este pasaje del cual quiero que lo analicemos un poco ya para terminar. Quiero que vaya conmigo a Hechos 16. Lo que quería es que quiero que le quede claro que quién llamó al apóstol Pablo. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llama. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo llama? Te capacita. Mire lo que dice. Lo tenemos. Hechos 16, 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué?
Primero tengamos esto en mente. Atravesando Frigia, la provincia de Galacia. Cuando le iban atravesando, ahí había mucha gente. Y ellos dijeron, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra. ¿Y por qué le digo que, aunque no dice que dijeron que iba a hablar la palabra? ¿Por qué fue importante? Porque Lucas lo resaltó, hermanos. Porque de que lo querían hacer, pero el Espíritu Santo ahí se los. Pero hermano, ahorita vimos que el Señor Espíritu Santo para siempre dice, dale, ve. Pues es que también aquí dice no. No. Se los prohibió. Entonces la acción, hermano, y el corazón de Pablo, hermano, era hablar del evangelio, predicar el evangelio, orar por las personas, milagros, prodigios, establecer iglesias, hermano. Eso estaba en el corazón del apóstol Pablo. Aún él murió, hermano, una casa alquilada, hermano, predicando el evangelio, hermano. Se cree que el último ya estaba sentado nada más enseñando. Le llevaban la gente a su casa, hermano, porque ya no podía más, hermano. Fue encarcelado. Ahí fue donde murió él, hermano, pero terminó sus últimas horas predicando. O sea, era un hombre que le supuraba, hermano, hablar del evangelio y todo, pero también él entendió que de repente le dijo el Espíritu Santo, no hables aquí. Porque a veces nosotros queremos hablar por todas partes, hermano, pero a veces que el Señor dice, no hables. Yo he estado en lugares donde el Señor me ha dicho, no. Pero mira, ya está aquí. Aún le digo una cosa. Un día yo estaba evangelizando a uno y ya estaba, hermano, pero de repente empezó a decirme cosas bien feas. Y después le quise seguir evangelizando hasta que el Espíritu Santo me habló y yo fui y hablé con la hermana Linda Olvera. Tenía, hermano, 3 meses de convertido, no entendía varias cosas del Espíritu. Y me dijo, el Espíritu Santo me dijo, no le des las perlas a los cerdos. Yo le dije, oye, hermana, el Señor me dijo eso, pero ¿qué significa eso? Y dijo, ¿no lo has leído en la Biblia? Le dije, no. Eso es un texto bíblico, Samael. De verdad. Y a buscarlo, hermano. Y entendí, dije, ay, Padre de la gloria. No porque Dios no lo tenga ya condenado, o Dios no quiera, hermano, o le diga cerdo a esa persona que después estaba, lo que le estaba dando, lo estaba encochinando, lo estaba, eso que Dios te da, hermano, lo estaba haciendo nada, lo estaba metiendo en el cuchillo. Pues si no le das las perlas a los cerdos, no hacer que las revuelquen. Y he estado en lugares donde yo pienso que no voy a predicar y termino predicando. Cuando el Señor me ha dicho, dale. Pero yo vine a comer unos tacos, dale. No te traje para comer tacos, te traje para predicar la palabra de Dios. Y termino predicando, hermano. Antes mis hijos y mi esposa me decían, ya. Pero ya aprendimos a no decir ya. Hasta que el Espíritu diga, ya. Y van a llegar tarde los niños a la escuela hasta que el Espíritu diga, ya. Pero ¿cómo le voy a hacer al día siguiente para levantarme al trabajo? Hasta que el Espíritu Santo diga, ya. Imagínense, hermano, que nos vengamos a los cultos hasta que el Espíritu diga, ya. Me dijo, yo tengo una vida. Así me dijo una vez una persona, yo tengo una vida. Sí, yo sé que Dios sabe que tiene una vida apartada de Dios. Porque el que tiene a Dios, hermano, quiere estar con Dios. Quiere la vida, quiere estar con Él pegadito, hermano, 24/7. Y si sigue el Espíritu Santo hablando, sigo ahí, hermano, aleluya. Y que nombre, hermano, y que se caiga lo que se tenga que caer. El Espíritu Santo lo tiene que hacer. Un día estaba con unos hermanos y nos estábamos acordando, hermano. Estoy orando por un hermano que está apartado y nos estábamos acordando. Y dice, ahí estábamos comiendo cuando de repente les recibió una llamada de uno de la célula. Y luego les dijo, ok, no, espérame. Y luego de repente dijo, Chavira. Y yo trabajaba de mantenimiento de departamento. ¿Tienes una máquina grande para destapar el drenaje? Sí. Desde Grand Prairie nos venimos a Oak Cliff y desde Oak Cliff nos regresamos a Grand Prairie a destapar un drenaje, hermano, que no podíamos, hermano. Y dijo el hermano que estaba ahí, dijo, oh, yo no sé por qué pasan estas cosas. Y dijo el hermano, yo sé por qué pasan, porque no te has parado en la célula sin vergüenza. Y en verdad lo agarró y dijo, oye, padre. Yo dije, qué rudo este hermano. No, lo dejó llorando y estaba llorando, sí, es cierto. Y tan pronto él reconoció, aceptó a Cristo, ¿qué cree que pasó con el drenaje? Se destapó.
Es verdad. Y me dijo el hermano, oiga, usted sí le sabe. Le dije, no, hombre, le dije, ya vaya a la célula y ya acérquese al Señor. No fui yo, fue el Señor. Hermano, yo estaba y no entraba esa cosa. En una se fue para el roof, imagínense, andaba en el roof allá las porque estaba bien dura esa cosa, pero nada más él se destapó. Así que para que no quiere que se le va a tapar su drenaje, venga, alabar a Dios, aleluya, no se crea. No se crea. Pero qué tremendo que aquí se lo prohibieron. Hermano, pero se oye bonito, pero te lo prohíbo, muchacho, y si te digo no es no. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque a veces uno se mete. Yo me he metido en problemas donde Dios me dijo, no, ahí voy, ¡pum! Porque uno es terco, hermano. Yo sé que usted no, pero yo ahora me voy a predicar yo. A veces Dios me dijo, ¿qué te andas haciendo aquí? Un día, hermano, nos pusimos a ver yo y mi esposa y la senté. Porque Daniel andaba de brazo en brazo y Abraham andaba mi esposa casi a dar a luz a Abraham. Entre mi esposa y yo, hermano, teníamos, ¿cuántos contamos, amor? Como 12 cargos en la iglesia entre los dos. Y nosotros pensamos que estábamos sirviendo a Dios, hermano, pero nos estábamos descuidando nuestra vida espiritual. Hasta que tuvimos que hablar y dije, algo está pasando aquí, espérate. Porque a que nadie quería trabajar, yo quería agarrar todo. Decían, hermano, esto sí, hermano, esto sí, hermano, esto sí. Un día yo estaba ahí en la iglesia, hey, los muchachos de tal edad no tienen nada, porque los niños hasta 10 años culto infantil y los adultos eran creo que de 14 o 15 años para arriba, y había un grupito, hermano, de esos niños que no había nada en la iglesia, me acuerdo. Que fue cuando hablé y les dije, ¿dónde está el Royal Rangers, misioneritas? Impleméntelo. Y empecé ahí, hermano, y empezamos a trabajar con los muchachos, hermano. Ya cuando estaba bien metido, hermano, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues ayudando, mira, no te quiero aquí, pero yo te llamé a esto. ¿Y qué tuvo que hacer uno, hermano? Ahí está, gracias, mire. Hay mucha gente. Porque hay un momento donde cuando Dios no te llamó, no te va a respaldar. Como los que compraron un troconón, hermano, del año y dije, no, Dios es mi proveedor. Y el Señor dice, pues yo no te llamé a que te la compraras, pero pues si yo te dije, cómpratela, mijo, yo te respaldo. Te voy a dar el dinero, te voy a bendecir porque te quiero que, pero si no, no. Está muy serio, hermano, está aquí yo todavía lleno de camino. Ahora eso suena en los actos, hermano, pero imagínese ya en el ministerio que a veces Dios nos va a decir no. ¿Por qué cree que hoy más que nunca siempre le he dicho y le seguiré diciendo que ya comprendo por qué el pastor siempre que le decían los hermanos, va, excelente, vamos a orar? ¿Para qué, hermano? Para que el Espíritu nos dirija, hermano. Para que el Espíritu nos dirija. Llegaron a ir gente de Dios a la iglesia, pero tremendos profetas, hermano. Betania, ya es tiempo para los medios de comunicaciones, radio, televisión, porque podíamos, sí, teníamos la capacidad, sí, teníamos los recursos, sí, podíamos, claro que sí. Pues teníamos hasta para comprar radio restauración en aquellos años. Y cuando íbamos con el pastor, ¿qué pasó, pastor? Oré y el Señor me dijo que no es tiempo. Algún día sigamos orando. ¿Y qué vamos a hacer? Ganar almas. Pero ganar almas, ahí en la célula, le métase a la célula. Pues llegábamos y pastor, quiero predicar. Y ya se ganó una almita. Gane almas, gane almas. Y ahí nos tenía gane almas, ¿verdad? Y llega un momento, hermano, que cuando uno entiende el llamado del Señor, no anda atrás de las cosas. Las cosas llegan solas. Llegan. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está llevando por donde quiere. Y te dice, o sea, mira bien, ahí lo dejamos porque ¿quieres o no quieres, Señor? No, es que no te llamé a eso. Ok, sigamos por aquí, aleluya. Pero tenemos que estar nosotros firmes y sabiendo hacia dónde nosotros vamos en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Se les prohibió. Ahora, ahí va lo bonito de aquí.
Y cuando llegaron a Misia, versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Acá dice que se los prohibió, pero acá intentaron ir a Bitinia, hermano. Estaba viendo el mapa y me encantó. Porque cuando llegaron a Misia, hermano, se ve la provincia de Misia. Y luego dice que llegaron a Bitinia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Cuando pasaron por ahí, llegaron acá. Y ahí estaba cerquitas, hermano, para poder predicar el evangelio aquí en Misia. Si usted ve el mapa, pasaron por ahí. Y cuando estaban ahí dijeron aquí. Pero el Señor les dijo no. ¿Pero por qué? Acá me lo prohibió. Acá le dice el Espíritu no lo permitió. Y ahí cuando dice no lo permitió, hermano, se abre una gran caja de Pandora. Espero no lo mareé, pero espero que no se maree. ¿Cómo no se los permitió? Ahí se lo dejo de tarea. Porque no dice, les dijo que no, se los prohibió. Acá se los prohibió, dijo no, pero acá dice no, se los permitió. Y para usar la palabra permitir, hermano, es que puede haber pasado muchas cosas, pero no les dio el permiso. Les dijo no. Y se le mostró a Pablo, dijo, y cuando 8, disculpe, pásale, Abraham, ya voy terminando. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, sí pasaron por Misia, el Espíritu se los prohibió y descendieron a Troas. Hicieron esto así, hermano, así. Y Troas, hermano, era un lugar donde había barcos. ¿Por qué bajaron ahí? Dice el 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué tremendo que el Espíritu se los prohibió. El Espíritu les dijo que no, y por un sueño el Señor les habló. Porque aún, hermano, en el sueño Dios lo va a seguir ministrando. El que está lleno del Espíritu, hermano, aún hasta en sueños, hermano. Si usted no ha experimentado eso, hermano, gloria a Dios. Pero ahí en el sueño, Pablo tuvo esa visión de noche. Unos dicen que estaba dormido, otros dicen que estaba despierto. Yo no me meto en problema. Tuvo una visión. La tuvo. Y fíjese que en la visión, hermano, no fue tan claro al Señor que dijera, como le dijo acá Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo, vienen 3 varones. Como le dijo a Felipe, desciende. Como le dijo a Felipe, ve para allá. Como lo dijo a sus discípulos, espérate. La instrucción fue por medio de una visión. Pedro, hermano, cuando tuvo la visión de los cuadrúpedos, Pedro estaba meditando en la visión cuando el Espíritu Santo le dijo, vienen a buscarte 3 varones, ve, no dudes con ir con ellos, yo soy el que los estoy mandando. Entonces él estaba pensando, ¿qué vi ayer en la noche? Acá Pablo, hermano, de volada entendió rápidamente, hermano, la visión. La entendió. De inmediato. ¿Por qué esa gente entendía de inmediato, hermano? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando vio la visión, dice el versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dado por cierto que Dios nos llamaba para el que le anunciásemos el evangelio. Y si usted ve el mapa, hermano, para allá los mandó para Asia Menor, donde ahí estaba Éfeso, Tesalónica, casi todo el Nuevo Testamento estaba allá. Para acá se pudo haber ido para otro lado, pero Dios lo quería para allá. Y si ve el primer viaje está así, el segundo Pablo hace una, pero hermano, lo doble de recorrido. Pero entendió de inmediato el apóstol Pablo. El Espíritu Santo, hermano, a veces nos va a decir no. Y meditando en esto, nos podemos agarrar como los niños chiquitos cuando le decimos no. Pero yo lo que yo patalean, pero no es no. Y estamos nosotros, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es no. Y podemos estar nosotros enfracados, hermanos, amargándonos porque el Señor me dijo que no. Si aquí mira, se podía ver todo bien, ¿verdad? O algo, sin entender que Dios tiene un plan para nosotros más adelante. Yo recién convertido, hermano, me vi en púlpitos, tuve sueños, visiones. Me acuerdo que andaba buscando un instituto bíblico porque la hermana Linda dijo: donde quieras, amén. Uy, y investigué en Cristo para las Naciones. Me dijeron: no hablas inglés, no. Dos, ¿tienes papeles? No, menos. Y me vine como pues ahí no quieren a los mojaditos. Y ya dijo la hermana: pues ahí donde yo estoy dando clases, el instituto bíblico ahí en Esmirna. Pero me acuerdo que el Espíritu me inquietó y dije: pero le voy a preguntar al pastor. Que en ese entonces no tenía yo comunicación con el pastor, pero le pregunté al hermano Ricardo Paredes, Arnoldo Ricardo Paredes. Hermano Arnoldo, quiere ir al bíblico. Excelente, hermano, porque él me oía las visiones que tenía y cómo Dios me usaba, hermano, y cómo por ahí el Señor ya me había usado para liberación y esto y otro, y visiones, predicación. Y luego me agarró el hermano Arnoldo y me dijo: ok, déjeme le pregunto al pastor. Amén. Porque para ir para el bíblico, hermano, antes se necesitaba una recomendación del pastor. Ahora ya no lo hacen así. ¿Por qué? Porque lo que quieren es dinero. Lo que quieren es dinero. Y ahora ya no. Te pregunten, hasta te dicen: acá te damos permiso. No te preocupes. Porque esos pastores tienen la visión corta, lo que decían en aquellos años. No quieren que sean más que ellos. Y empezaban a criticar. Yo me acuerdo de aquellos años, hermano. Y de repente llega el hermano Ricardo y dijo: ya hablé con el pastor, hay buenas nuevas. Yo dije: aleluya. Porque le digo, hermano, yo me vi con una corbatota atrás de un púlpito y gente, hermano. No, esas visiones que uno dice: wow. Cuando de repente me habló y me dijo el hermano: dice el hermano, excelente, hermano, pero primero, hermano, se acaba de bautizar, hermano. ¿Cuántas almitas lleva ganadas? Varias, hermano, allí en la calle. Y dijo el hermano Ricardo: pero tan, usted está predicando, pero no está haciendo discípulos. Dijo: dice el pastor que primero apoye una célula. La estoy apoyando. Sea anfitrión, métase al liderazgo. Y empezó así, hermano, a hablar. Es buenas nuevas, me dijo, hermano, con un gozo, hermano. Yo por dentro diciendo: esta gente no entiende el llamado que tengo yo. No entiende. La gente uno lo poncha, la gente uno lo desanima. Pero ¿sabe qué hice, hermano? Fui a orar. Porque, hermano, si me hubiera quedado con eso sin orar, hermano, se lo digo, es más, Dios me está oyendo, hermano, y lo sabe. No sé si estuviera aquí. No sé.
puse a orar. Y cuando estaba orando, el Espíritu Santo me habló y me dijo: soy yo, soy yo. Y luego me enseñó, hermano, una visión, y no era del varón macedonio, hermano. Era de un potrillito que acababa de nacer. Y se agarró corriendo el caballito, hermano. Iba corre, 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 corre. Pero eso ya usted los ha visto cuando andan corriendo por sin ningún lado, hermano. Y yo lo estaba viendo en la visión, corre, corre, y de repente, hermano, se estrellaba en una pared. ¡Pah! Y me dijo el Espíritu Santo: así eres tú. Si sigues corriendo por tu cuenta, te vas a estrellar. Espérame a mí. Y qué feo es cuando Dios te dice: no, espérate. ¿Y qué fue lo que hice, hermano? Esperar. Dijeron en la iglesia: Ujieres, aquí estoy, hermano, ¿qué necesitamos? Ándale, órale. Y luego te vieron ahí, lo me dijo: a ver, hermano, ¿sabe el PowerPoint? Le dije: ni. Sí, hermano, claro, yo soy computación, soy un ende, ¿verdad? Ni sabía el PowerPoint, hermano. Y ahí me dijeron: píquele aquí, apriétele allá. Y de repente estaba cantando así, remolineando, y yo andaba allá, hermano, con echó a la mar los carros de Faraón, hermano, y andaba y píquele y no lo encontraba hasta que empecé. Y cuando me tocaba de ujier, hermano, y de repente me vieron ahí y me dijo un hermano: ¿te gustaría trabajar con los niños en misiones? Y yo: espéreme, hermano, déjeme orar. Y apenas me fui a orar, el Señor me dijo: soy yo. Ah, hermano, claro que sí, hermano. Porque ya empecé a ver que se empezó a abrir las puertas, hermano. Pero yo quería estar seguro que fuera Dios. Y ganando almas y trabajando, y ganando almas y trabajando, hasta que Dios empezó. Un proceso de más de 12 años, hermano. Yo ahorita le doy gracias a Dios. Cuando el evangelista, pastores empezaron a decir: hermano, ¿dónde estudió yo? En la Margarita Maza de Juárez, turno matutino, allá en Torreón, Coahuila, México. Y ese es un bíblico. Le dije: no, es la escuela primaria, hermano. Y la secundaria, le digo, la tengo trunca, hermano. Y la preparatoria copiando, hermano. La pasé de panzazo, por eso la pasé. Es coquillo. Le dije: no, no soy coquillo, tengo al Espíritu Santo de Dios, aleluya. El que todo lo sabe, todo lo entiende. Todo es un proceso, iglesia. Cuando Dios le diga no, es por algo. Cuando Dios te diga sí, dale, dale. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no me opongo a nada de que Dios. Pues siempre yo le digo a una persona: ¿fue Dios? Siempre se lo digo. ¿Te está dirigiendo Dios? No, pero es que yo siento. No. Te está dirigiendo Dios. Porque es que yo sentí. Pues también lo sintió Pablo, pero le dijo: Señor, no. Es que se vio bien, hermano. Mire, allá, hermano, allá se mira bonito, hermano. Mire, hermano, me han dicho gente, ¿verdad? Allá, hermano, me queda más cerca. Allá, mire, hermano, más dinero. Voy a dejar el trabajo por algo, más dinero. Es un buen dinero, hermano. Así le pasó a Lot. Cuando Abraham le dijo: ¿a dónde te quieres ir? Porque donde tú te vayas, si te vas al norte, yo al sur, y si te vas al oeste, yo al este. Y dice que Lot volteó y vio las llanuras, hermano, de Sodoma y Gomorra, bien bonitas, que se miraban verdes. Dijo: para allá. No sabiendo que fue la destrucción donde se metió. Y Abraham dijo: pues yo arranco para allá, pero con la bendición del Señor. Cuidado. Yo aquí, hermano, en estos mensajes es cuando yo tiemblo delante de la presencia de Dios. No que los demás no sean importantes, no, hermano. Es que aquí, hermano, Dios nos está hablando claro. Claro. Tenemos que afinar, que sea Dios. Y si es Dios, hermano, ¿quién es el hombre para impedir? ¿Quién es el hombre? Porque a mí me ha llegado gente y me ha dicho: hermano, ¿verdad? Esto es de Dios, hermano, esto es de Dios. Pues si es de Dios, de él, hermano. Y cuando ya no le funciona: no, es que Dios me dijo que no quería y que por eso no pasó. Pero él quería, pero no pasó. Le dije: mi Dios yo lo conozco, que cuando le dice dale, dale, y va a funcionar. Usted no va a volver avergonzado. Va a funcionar.
porque cuando no funciona, usted se metió y yo me metí, pero cuando es Dios, Dios va a respaldar. Pues siempre le he dicho a la gente que viene y se quiere congregar con nosotros, es Dios, y si es Dios, dele. Un día me dijo un hermano, yo no sé, hermano, yo ya me harté de la mujer, la voy a dejar porque ya estoy hasta acá. Y yo le dije que se oró y usted me dijo que era de Dios, o no fue Dios. Sí, dele. Porque ya no puede, ya la va a dejar. No, dele. Si fue Dios, dele. Y yo estoy casado, el hermano. Ahora no se le va a meter el diablo que diga, pero yo no estaba con Dios cuando lo acepté. Ya, y usted ya con Dios, hermano, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero Dios con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo es importante, iglesia. Muy importante. Caminemos en la voluntad del Espíritu Santo. Póngase en pie. Qué bonito que al último Pablo dijo, Dios nos ha llamado para que anunciemos el evangelio allá en Macedonia. Y usted puede seguir leyendo el relato, hermano. Se metieron a Macedonia, hicieron milagros, prodigios, y bajaron a Atenas, hermano, donde Dios los usó de una manera tremenda. Porque así es Dios. Cuando Dios respalda, hermano, y Dios va con uno, hermano, ay, qué bello es eso. Qué bello es eso. Este caminar, hermano, le voy a decir una cosa, no ha sido sencillo. ¿Por qué no ha sido sencillo este caminar? Porque yo he metido muchas dudas, he metido mucho de lo mío y me he topado. Pero entre más he ido aprendiendo, hermano, es entre más me someto, más y más Dios se ha glorificado. Entre más el Espíritu Santo nos dirige, más está ahí el Señor con nosotros. Con estos mensajes, hermano, a veces uno empieza a poner si hubiera hecho, si no hubiera hecho, que si lo hubiera hecho, o que si hubiera hablado, o que si no ha hablado. Porque también a veces Dios nos ha mandado a hablar y no lo hemos hecho, lo contrario. Empieza mucha, no le quiero llamar turbación, pero sí preguntas en la mente. Lo que le quiero decir, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, tiene sus misericordias cada mañana. Y por el pasado ya no podemos hacer nada, iglesia. Ya no podemos hacer nada. Gente se va a quedar, gente lo va a criticar, gente le va a decir, aún a mí me llegaron a decir, tonto, ¿por qué no lo hiciste? Tonto, ¿por qué no hiciste esto? Hermano, si el Espíritu me dijo varias veces, no, era no. Y yo no lo hice. Yo no lo hice. Iglesia, adelante. Levántese. Si tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios, es hora de que vuelva a rectificar. Aleluya. Santo, santo, santo. Es hora que rectifique. Si siente que no anda por donde debe de andar, es hora de rectificar y empezar a comprometerse donde Dios lo ha llamado, donde Dios lo está formando. Es hora de crecer, iglesia. Caminar. Dios lo trajo con un propósito. Dios te está trayendo con un propósito. Tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Viene un año nuevo ya se nos fue este año. ¿Qué vamos a hacer este año? Parece que fue ayer, pero ya pasó un año. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos.